¿Cómo están, amigos? Retornando para apoyar a nuestros estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria en fortalecer sus aprendizajes con respecto a la actividad 4 de ciencia y tecnología. Identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua, correspondiente a la semana 29 de Aprendo en Casa. Vayamos a nuestra ficha de autoaprendizaje. En ella nos dice que dialogamos con nuestros padres y abuelos e investigamos en textos, revistas, redes sociales y páginas oficiales como la Autoridad Nacional del Agua con base a las siguientes preguntas: ¿cómo obtenían y cuidaban el agua nuestros ancestros? ¿Cómo obtienen y cuidan el agua nuestras familias en la actualidad? Considerando el diálogo con nuestros padres y abuelos sobre el agua, observemos el video Sabiduría Ancestrales sobre el uso del agua. Este video lo van a encontrar, mis queridos amigos, en YouTube. Pongan Sabiduría Ancestrales sobre el uso del agua y lo van a poder ubicar, ¿no? Este video muestra información sobre la relación que existía entre el hombre y el agua y explica formas de captarla y almacenarla. Fue considerada un elemento sagrado, obtenido sosteniblemente para las labores socioproductivas de las familias y poblaciones del país. También menciona algunas tecnologías ancestrales como los guaruguaru, las represas altoandinas, las amunas, andenes, canales de riego, acueductos y cochas. Luego de haber observado el video, respondemos las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿de qué maneras captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Podemos responder: captaron mediante represas andinas. También captaron mediante técnicas de sembrado del agua, captaban cuencas de lluvias para llevarlos a los manantiales. También mediante construcción de andenes para aprovechar las laderas de los cerros. Así podían aprovisionarse para los tiempos de poca agua o cuando también había tiempos de mucha agua. Ustedes saben, cuando también llueve mucho, malogra las cosechas. Entonces, justamente crearon los andenes para producir en gran cantidad y podían aprovisionarse de productos para esos malos tiempos. También captaron mediante canales y acueductos para llevar a los diferentes sitios, ¿no?, el agua para la agricultura y también para la distribución en las ciudades incas. También utilizaron las cochas, que son pozas en las parcelas de cultivo para garantizar, ¿no?, el riego en su debido tiempo. El agua se priorizó para la agricultura, ¿no?, y además para el consumo humano en las ciudades. ¿Ya? Para esas dos cosas se priorizó. De esa forma respondemos la primera pregunta. Continuemos. Ahora nos hacen otra pregunta: ¿cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua para construir tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible del agua? A esta pregunta, de acuerdo al video, respondemos que nuestros ancestros consideraron al agua una divinidad. Por ello tuvieron centros de adoración y mucho respeto al uso de este elemento vital. Nuestros ancestros pues adoraban el agua y respetaban, lo cuidaban, ¿no? Lo cuidaban porque para ellos, para todos el agua es vida, y para nuestros ancestros el agua era un dios. Continuemos. Otra pregunta nos hacen: ¿contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución de escasez y poco acceso a agua en nuestras familias y localidades en la actualidad? Claro que sí, sí contribuyen. ¿Por qué? Porque muchas de estas tecnologías y muchas de estas costumbres de uso que tuvieron nuestros ancestros se siguen vigentes actualmente, especialmente ¿dónde? En la zona andina de nuestro país.
Si no se usaran esta tecnología, la escasez del agua sería mayor en nuestro país. Es la forma con la que respondemos. Continuemos. Ahora nos dice que el agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de las familias y comunidades ancestrales. ¿Cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua de nuestros ancestros? Las actividades que permitieron fue la canalización de los conocimientos y la canalización de la sabiduría ancestral a través de los quipus y también a través de las maquetas sobre cómo se debe hacer la buena crianza del agua o cómo se debe hacer el buen uso eficiente de este líquido vital. Leemos y observamos el texto Tecnologías Ancestrales, que está en la parte inferior de nuestra ficha Autoaprendizaje. Aquí nos menciona algunas tecnologías ancestrales y las describe de manera breve. Por ejemplo, el mapa del inventario geográfico de la hidráulica inca muestra la distribución y ubicación de las tecnologías hidráulicas a lo largo de nuestro territorio nacional. Ahora respondemos. A ver, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta ¿qué representa el monolito de Sahuité? De acuerdo a esa lectura y de acuerdo al video, podemos responder de la siguiente forma. El monolito de Sahuité representa la crianza del agua en las zonas estudiadas por los ingenieros incas. Era una especie de plano en alto relieve, luego esta la plasmaban en el lugar construyendo los canales, andenes, reservorios, etc., que garantizaban el uso eficiente del agua en ese lugar. Eso representa el monolito de Sahuité, una especie de plano, ¿no?, hecho en una roca. Continuemos. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen en tu región? Mis queridos amigos, aquí contestan cada uno desde su región. Por ejemplo, esta sería una respuesta general. Existen los canales de riego, que están vigentes desde la época inca. Asimismo, las cochas, que son pozas de almacenamiento de agua en la parte superior de los andenes o de las chacras. También están vigentes los andenes con un sistema de riego por gravedad y con un sistema de aprovechamiento de las lluvias. Entonces existen estos andenes en la mayor parte de los Andes peruanos y están vigentes. Entonces de esa forma respondemos. Si hay acueductos, pónganle, existen los acueductos en mi lugar. Continuemos. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? ¿Por qué?, nos preguntan. A esto respondemos mirando el mapa hidráulico. Vemos que desarrollaron nuestros ancestros en estas regiones: en Tumbes, en Cajamarca, en Lambayeque, en La Libertad, Ancas, Ica y Cusco. ¿Y por qué?, nos pregunta. ¿Por qué desarrollaron ahí tecnologías hidráulicas nuestros ancestros? Porque eran zonas que tienen los mejores climas y además se avisoraba uso inteligente de los terrenos de esos lugares para tener grandes producciones agrícolas. Entonces nuestros ancestros lo primero que vieron es dónde el clima es favorable, además el terreno sirve para producir gran cantidad de productos agrícolas. Ahí desarrollaron las tecnologías hidráulicas, llevando el agua desde otros lugares. Bien, continuemos a la siguiente pregunta. ¿En qué regiones del país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas ancestrales y por qué?, nos preguntan. Bien, veamos. No hubo en Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Cerro de Pasco, Lima, Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque habían zonas que no la poblaron los incas, como por ejemplo las selvas. Ustedes saben que los incas tenían mucho respeto a la selva, no
se atrevieron a poblarlo íntegramente. Y en las zonas pobladas, mis queridos amigos, tenían agua que podían aprovechar sin hacer, ¿no?, esas tecnologías hidráulicas, es decir, sin hacer una irrigación. Más bien hacían uso de otras tecnologías, como por ejemplo, en el altiplano, las parcelas flotantes en el agua. Entonces, en plena agua, creaban parcelas flotantes. ¿Para qué? Ya saben que el agua tiene la propiedad de almacenar calor, y justamente eso aprovechaban nuestros ancestros. Ponían ahí una parcela flotante y con la calor que emanaba el agua, tenían pues un buen clima para producir buenos productos agrícolas. Inteligentes nuestros antepasados. No en vano se dice que toda la tecnología inca es una maravilla. Tomemos en cuenta que desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Consta de 3 pilares que tratan de lograr de manera equilibrada. ¿Cuáles son? El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. Cuando cumplen estos 3 requisitos, se llama desarrollo sostenible. Gracias a esto lograron disminuir la vulnerabilidad de la escasez del agua, tratando de mantener una relación armónica con el ambiente. Así es, mis queridos amigos, la tecnología inca es totalmente armónico con el ambiente, por eso es desarrollo sostenible. No malogra el ambiente, se complementa con el ambiente. Continuemos. Ahora conoceremos algunas tecnologías contemporáneas que permiten obtener, cuidar y distribuir el agua de manera sostenible, favoreciendo a nuestras familias, sociedad y el ambiente. En esta sección tenemos, dice, el texto Tecnologías para el uso del agua, ¿no es cierto? Y nos invita a leer. En él que se muestran algunas tecnologías contemporáneas que permiten obtener agua de lluvia o de niebla. Estas son obtenidas, depositadas y utilizadas en las diferentes labores cotidianas de la familia. Por ejemplo, tenemos los atrapanieblas que sirven para la obtención del agua de la lluvia. El objetivo es captar el agua que se genera en la atmósfera y almacenarla en diferentes recipientes para su uso posterior en las diferentes actividades cotidianas, labores agrícolas pequeñas de las familias. Entonces, respondemos a las siguientes preguntas. Nos dan esta pregunta: ¿estas tecnologías contemporáneas permiten obtener, cuidar y mantener el agua? ¿Cuál es tu posición y opinión respecto al uso de estas tecnologías en tu comunidad o región? ¿Y cómo impacta su uso en la sociedad y el ambiente? Contestamos, mis queridos estudiantes. Estas tecnologías sí permiten obtener, cuidar y mantener el agua como recurso indispensable para la vida. Eso sí estamos de acuerdo. Es una tecnología que ayuda, ¿no? Y en mi opinión personal, es que hay muy poca conciencia de la importancia de ahorrar el recurso hídrico. Por ello, muchos lugares y muchas familias no aprovechan estas tecnologías. Necesitamos concientizar a la población y que todos los domicilios deberían tener instalada esta tecnología, así todos tendríamos agua almacenada para las plantas y otros usos. Estamos hablando de estas tecnologías que debería instalarse una especie de circuito para recoger el agua de lluvia de los techos, ¿no?, de las azoteas, y no botarlas. Entonces, mi opinión, por eso se basaba en ello. ¿Cuántas familias realmente recogen ese agua? Al menos en mi ciudad, en la ciudad de Arequipa, muy poquísimos, ¿no? La mayor parte lo que hacemos es botar el agua de las azoteas y dejar que siga recorriendo por las calles hasta que llegue a los ríos, ¿no? No la aprovechamos. Falta de conciencia.
Ahora, a la última pregunta, ¿cómo impacta su uso en la sociedad y el ambiente? Sí se aprovecharía, ¿no? El hacer uso eficiente del recurso hídrico ayudaría al medio ambiente en el equilibrio hídrico. Además, la sociedad se beneficiaría porque los servicios de agua alcanzarían a más familias. Y hablando económicamente, con mayor razón, porque el agua de lluvia es gratuito, 0 soles, ¿no? Entonces, y ayudaría pues a mantener una buena ecología. Así respondemos, mis queridos amigos. Continuemos. Ahora nos dice, tomemos en cuenta que los diferentes sistemas de captación de agua de lluvia tuvieron gran difusión en tiempos ancestrales y actualmente son una opción para la obtención de agua en las regiones con escasez. Los usos más frecuentes a los que se destina este recurso son domésticos, consumo humano y agrícola, tanto en zonas rurales como urbanas. Proponemos una solución para el uso de agua de lluvia. A ver, ¿cómo lo vamos a proponer? El agua de lluvia es, en teoría, un compuesto puro. Sin embargo, al caer sobre el suelo se escurre a través de superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos. En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se ha comprobado que en algunos techos, tanto de zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos de plomo, los cuales se pueden atribuir a la composición de los materiales con los que han sido elaborados esos techos. Puede ser. O también puede ser que esté cerca de las minas y ya saben que el polvo de plomo vuela y llega hasta allá, pues. Ahora respondemos. Si queremos utilizar el agua de lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? Podríamos decir, la limitación sería al uso para beber, porque puede tener sustancias extrañas por arrastre de la atmósfera. Además, no garantizaría la cloración que es necesaria para eliminar las bacterias, porque para los demás usos no tendríamos ningún problema, ¿no? Para lavar, para regar nuestras plantas, no habría problema. Otra limitación es que no tenemos lluvia todo el año, solo tenemos lluvia en los meses de verano. Quizás esa es la limitación más grande por la cual las personas no instalan esa tecnología, ¿no?, de aprovechar el agua de lluvia. Ahora la pregunta es, ¿qué solución propondrías para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias? Bueno, propondría estas soluciones, ¿no? Si ustedes encuentran otras, póngalas. La solución sería usar cloro o lejía en 5 gotas en un balde de 10 litros. Esto para lavar fruta, verduras, etcétera, ¿no? Nos serviría. También otra solución sería hacer hervir el agua para garantizar la destrucción de microbios, siempre y cuando que el agua esté transparente, ¿no? El agua de lluvia recogida esté transparente. Y la otra solución es usar filtros especiales para purificar el agua de las micropartículas. Ya existe tecnología, venden en todas las ciudades filtros especiales para beber el agua. Incluso se recomienda el agua potable pasar por estos filtros antes de beberla. Y muchos en su hogar tienen instalados estos filtros. Entonces, directamente de estos filtros reciben un vaso y pueden beber. Yo creo que esta es la mejor solución. Continuemos. Para ampliar las ideas que nos permitirán aprovechar el recurso pluvial, agua de lluvia, leamos el texto, dice, métodos sencillos para la filtración de agua en casa. A partir de los métodos mostrados para filtrar el agua, selecciona aquella que te permita considerar la filtración del agua. Luego responde las siguientes preguntas. Entonces, yo he seleccionado esta tecnología que consta de 3 recipientes, ¿no? El primer recipiente es para movilizar el agua de lluvia, es decir, para echar el agua de lluvia. El segundo recipiente vendría a ser el filtro, que está conformado por arena y carbón molido. Y el tercer recipiente es un balde, que sirve para recibir el agua filtrada, el agua clarificada. Y tenemos 2 palitos que sostiene al filtro. Bien, esa es una tecnología. En base a ello ahora vamos a responder las preguntas.
¿con qué requerimientos o características debe contar tu filtrado? Bueno, puedo responder que pueda separar las partículas que enturbian el agua de lluvia. Otra sería que su elaboración y manejo sea sencillo, que sea fácil obtener los materiales que la componen, que no demande mucho gasto la elaboración del filtro. Esos serían los requerimientos o características de mi equipo de filtración. Ahora la otra pregunta, ¿qué materiales del entorno utilizarías para construir el filtrado del agua? Bueno, aquí he puesto telas de algodón, arena fina, grava, carbón molido, algodón, baldes reusables, ¿no? Aquí estoy poniendo grava y arena fina. En nuestra tecnología no tan solo usan arena fina. Ustedes son libres. Yo he hecho filtros usando este material, ¿no? Con algodón, grava y arena fina. Sale mucho mejor que solo arena fina. Continuemos. ¿Qué beneficios obtenemos de estas soluciones tecnológicas? Los beneficios es que el agua filtrada sea transparente. Solo necesita cloración para considerarlo potable. Otro, que los materiales son accesibles. Se dan cuenta, son materiales que en cualquier lugar lo podemos encontrar. Su armado es fácil. Y otra ventaja es que nos puede sacar de apuros en caso de no contar con agua potable en el lugar, ¿no? Hasta ahí, mis queridos amigos. Espero que les ayude en comprender o reforzar sus aprendizajes que han tenido en la semana con sus respectivos profesores. Hasta la próxima semana.